Buenas tardes. Vamos a cambiar de salón, pero sé que los que ya vienen al ciclo saben cómo nos manejamos. A veces tenemos otros imprevistos, pero todo es en pos de una buena organización y tener el salón más adecuado para encontrarnos. A veces es difícil encontrar el formato porque cuando definimos los temas con Margarita en este ciclo, les hablo a todos sobreentendiendo que lo conocen, que saben que vinieron, aunque más de una vez ya estuvieron acá. Porque en todo caso Margarita, cuando haga su presentación, también presenta el ciclo. Pero cuando definimos los temas y vemos el formato, despierta cierto interés que muchas veces el interés puede cambiar y nos obliga a hacer estos cambios a nosotros para hacer la presentación. En este caso es un tema muy interesante, que es todo el tema que implica el cambio climático, que para nuestra universidad es un tema muy importante. Nosotros tenemos la carrera de gerenciamiento ambiental, con lo cual en esta carrera se ocupa de capacitar a todos aquellos que quieran desempeñarse, sobre todo en organizaciones que trabajan con cuestiones que pueden rozar el medio ambiente. Y como tenemos alguna aspiración mayor, y eso nos dio el propio rebote que esto tiene en el público en general, a partir del año que viene vamos a comenzar a dictar, no acá en Buenos Aires, sino en la ciudad de Cañuelas, la carrera, ahí veo un cañuelense de pura cepa, la carrera de Ciencias Ambientales, que es una carrera que se va a cursar el primer año junto con los estudiantes de la carrera de Agronomía, que ya estamos dictando en la Facultad de Agronomía y Veterinaria que desarrollamos en Cañuelas. Con lo cual, con esto quiero decirle que es un tema que nos preocupa mucho, porque es el tema de la gran discusión. Ustedes saben que cuando las sociedades siempre discuten lo mismo, son las sociedades que no avanzan, las sociedades que diría antiguas, anquilosadas. Alguna definición de sociedad moderna nos dice que las sociedades modernas son aquellas que cambian lo que se discute, que se empieza a discutir, que hay una evolución en la discusión. Y la discusión sobre el medio ambiente es una discusión que en nuestra sociedad se está instalando con mucha fuerza, sobre todo en los jóvenes. Los jóvenes, el tema medioambiental es un tema capital, es un tema que lo tienen tan internalizado que en sus propias conductas lo llevan adelante. Eso no quiere decir que practiquen las cuestiones del medio ambiente con habitualidad y lo hagan siempre, sino que nuestra sociedad adolece de muchos defectos y lo tienen todos. Por eso a nosotros nos interesan los jóvenes, por supuesto como universidad, qué relación tiene con el medio ambiente y difundirlo en todos los aspectos. Por eso en esta oportunidad Margarita en su ciclo se ocupó de este tema y formó, yo creo, un panel muy equilibrado, donde hay muchas voces diferentes que tratamos de cubrir todos los aspectos. No me meto con ese tema, el tema de ella es simplemente una presentación, así que adelante Margarita con tu cita. Bueno, muchísimas gracias a la UCES, a Gastón O'Donnell, su rector. Una vez más es el segundo año de este ciclo, un ciclo que tiene como título general Argentina, Estado y Sociedad, y justamente lo que hemos buscado en cada una de nuestras actividades ha sido poner eje en el valor de lo colectivo, y por esa razón abordamos el rol de la sociedad y el rol del Estado desde una perspectiva ética que cruza transversalmente estos compromisos. Nos pareció que no podía estar ausente de una agenda donde habláramos justamente de la mirada ética del Estado y de la sociedad frente a determinados temas, no podía estar ausente justamente el del cambio climático. Por cuanto implica esto en tanto derivación de causas naturales, pero fundamentalmente de causas originadas en las actividades humanas, y entonces esto aparece realmente como central, poner esto como eje de la discusión, y obviamente que esto genera muchísimo interés. Es nuestra primera oportunidad en este ciclo, en su segundo año, que hacemos una actividad coorganizada con otra institución. En este caso con Expoterra, y yo quiero agradecer de manera muy especial a Gustavo Rinaldi, que ha sido el intermediador de esta actividad, y por supuesto a Guillermo Marchesi, a quien le voy a dar enseguida la palabra un poco para que él haga
como coordinador y presentador de nuestros invitados, de nuestros panelistas en esta primera etapa. Para nosotros este tema es central, entre otras cosas, porque trasciende fronteras y tiempos, trasciende fronteras y generaciones. Estamos claramente frente a uno de los conflictos que hoy nos obligan a mirarnos como parte de un mundo que nos está llamando la atención. Y más de una vez lo hemos repetido, esto implica, y esa es la perspectiva ética, ponernos en el lugar del otro y entender que los conflictos que se sufren en cualquier rincón del mundo nos afectan a nosotros de manera particular. Sin embargo y sin perjuicio de la importancia que esto tiene pensado globalmente, la Argentina tiene que pensarse de manera particular, porque justamente en la Argentina es donde nosotros tenemos paradójicamente, a partir de la gran extensión territorial que tiene nuestra nación, tenemos en este enorme territorio los riesgos y las oportunidades, ¿no? Y por lo tanto la Argentina tiene que pensarse a sí misma. Y si hay algo que pensar sin ninguna duda es un nuevo modelo de producción y de consumo. Necesitamos empezar a pensar seriamente en la matriz ya no solamente económica, productiva, energética, sino hoy también lo que tiene que ver con las cuestiones inmobiliarias, con las cuestiones, digamos, de la tecnología y muchos otros temas que están en una agenda actual que nosotros no podemos obviar. Insisto sobre la importancia que para nosotros tiene lo colectivo, porque creemos en una democracia participativa y solidaria, y para fortalecer esta democracia es que los temas deben plantearse desde esa perspectiva. Por eso también, y para darle la palabra a Guillermo Marchesi, lo que yo destaco es la tarea que hace la Fundación Expoterra, que es un aporte a estas discusiones para abordar los conflictos medioambientales desde el derecho. Y tal vez por mi condición de abogada también, y sobre todo por la fuerte defensa que yo hago de la Constitución y de lo que ha sido la reforma del año 94 y de qué manera hoy nosotros tenemos el imperativo constitucional de generar para las generaciones venideras justamente un ambiente sano que pueda permitir el desarrollo de las personas, pero fundamentalmente de las comunidades y de su futuro, ¿no? Expoterra trabaja en este sentido desde la perspectiva jurídica y nos pareció que era obviamente una razón más que justificada para que encaráramos esta actividad en conjunto. Así que nuevamente vaya mi agradecimiento y el compromiso para que podamos seguir trabajando también en algunas otras cuestiones. Recién conversábamos antes de entrar, bueno, ¿y después de esto qué? Y bueno, y después de esto lo que se trata justamente es de generar compromisos y de articular y conformar redes para llevar esos compromisos adelante con acciones concretas, ¿no? En definitiva, siempre repetimos, la perspectiva ética es construir empatía y pasar de la confrontación a la cooperación. Eso es lo que nosotros buscamos con este tipo de actividades también. Así que muchísimas gracias a ustedes por acompañar, a Expoterra y obviamente a nuestros panelistas a quienes va a presentar Guillermo enseguida. Bueno, buenas tardes, muchas gracias. La verdad es que es un placer para nosotros y un honor poder estar acá, poder estar coorganizando este evento particular dentro de un ciclo absolutamente interesante. En ese tren agradecer por supuesto a las autoridades de UCES, a Margarita por permitirnos participar y sobre todo a Gustavo Rinaldi, que integra la fundación, es miembro del comité académico y es el que ha motorizado un poco esta idea de que intervengamos desde la fundación para aportar algunas ideas en torno a un tema que es un tema que a nosotros nos preocupa y nos ocupa hace muchos años. Ocurre que hoy es un tema que pareciera un poco más visible, gracias a Dios, para nosotros. Es un tema que está en agenda y desde ese lado, bueno, aportar un poco nuestra mirada. Nosotros somos una fundación que está compuesta en su mayoría por abogados o por gente de la judicatura o del derecho, y entonces tenemos una mirada desde ese lado, sin perder de vista a las restantes, y aspiramos incluso a que nuestra mirada sea cada vez más plural en cuanto a la gente que intervenga dentro de la fundación, y desde ese lado, nada, aportar algunas ideas. Yo simplemente voy a plantear
2 o 3 breves consideraciones vinculadas a la cuestión del cambio climático y un aspecto que hace al derecho, que es la litigación climática. Seguramente ustedes habrán escuchado hablar de juicios vinculados a temas de ambiente, probablemente acá en la ciudad de Buenos Aires el que más se haya escuchado alguna vez ha sido el riachuelo, la causa de contaminación del riachuelo. Hay varias más, cuestiones vinculadas a impactos ambientales que han ido resolviendo los distintos estamentos judiciales, pero por ahí no se ha escuchado tanto hablar de los juicios vinculados al cambio climático específicamente. Y eso tiene varias razones. En un punto, el litigio climático, como lo llamamos nosotros, tiene algunas complejidades que no permiten un desarrollo acabado, por lo menos en algunos lugares o en algunas regiones del mundo, y sobre todo vinculados a las estructuras jurídicas de algunos países. Y entonces, ese es un gran tema. Yo soy un convencido de que las cuestiones ambientales, me ha tocado en alguna otra época de mi vida estar en la gestión pública, y me parece que las cuestiones ambientales, el mejor ámbito para resolverlas es justamente desde lo público, desde la administración, porque cuando pasamos a la etapa del proceso, el proceso tiene eso, tiene etapas muy marcadas, posibilidades de actuación bastante más acotadas. La cuestión ambiental es una cuestión que requiere de consensos, requiere de charlas, requiere de avances y retrocesos que muchas veces los procesos judiciales no permiten. Entonces, nada, a mí me parece que la cuestión ambiental y la cuestión climática debe resolverse en esa primera instancia, pero agotada esa instancia, no teniendo los resultados muchas veces esperados, hay una etapa judicial y la verdad es que no se ven demasiadas acciones vinculadas directamente a temas de cambio climático. Sí, por ahí, un poco más elípticamente, cuestiones vinculadas a impactos ambientales que tienen su consecuencia en la afectación al clima o la emisión de gases de efecto invernadero o cualquiera de las cuestiones que afectan el cambio climático, pero no del cambio climático como objeto de la acción. Esto tiene que ver con varias cuestiones. Una de ellas es que, en principio, por lo menos en nuestro país, el bien jurídico a proteger, que es eso que en el derecho es la cuestión medular, es decir, ¿qué voy a reclamar? ¿Qué le voy a reclamar al juez que proteja? El bien jurídico a proteger, en la cuestión del cambio climático, al menos en nuestro país, no está definido. No tenemos una norma que establezca obligaciones puntuales vinculadas al cambio climático. Sí tenemos obligaciones contraídas por nuestro país vinculadas a ratificación o firma de convenios internacionales, todo un plexo o un grupo de normas que indirectamente implican vulneraciones que hacen al cambio climático, pero no una norma específica que defina derechos y obligaciones vinculadas al cambio climático. Entonces, este es un primer problema. Entonces, como para exponer un poco la situación y mirando qué es lo que ha pasado fuera de nuestras fronteras, qué es lo que ha ocurrido en otros países, qué es lo que pasa en Europa o en otros estados donde han avanzado en temas de litigación climática, nos encontramos que hay algunos puntos o algunas acciones que se han llevado adelante en temas de cambio climático y que rondan alrededor de algunos ejes. Algunas acciones lo que reclaman son los cumplimientos de los estados a los tratados internacionales o a los convenios que suscriben y a los que se comprometen. Por ejemplo, Acuerdo de París, en su momento Protocolo de Kioto, todo ese conjunto de normas internacionales que los países suscriben. La otra cuestión que tiene que ver con la litigación climática tiene que ver con qué impacto tiene la extracción de recursos en el propio cambio climático. Y ahí se presenta otro tipo de proceso judicial. Otro de los ejes es el tema de establecer límites a las emisiones. Y ahí hay otro grupo de procesos que pueden avanzar, sobre todo contra actividades muchas veces privadas, otras veces del Estado, que generan emisiones que pueden generar efecto invernadero y cambio climático. Ahí hay otro eje de acción. Y otro eje puede ser el de aquel que establezca responsabilidades
por la falta de adaptación al cambio climático que los países con sus políticas hacen. Digo, estos 4 ejes podrían ser 4 ejes perfectamente demandables judicialmente. El gran problema que nosotros estamos observando es un problema que, si se quiere, tiene una raíz mucho más jurídica y que va por el lado de probanzas, es decir, cómo pruebo determinadas cuestiones. Hay algunas cosas que las voy a poder probar más fácilmente que otras, pero en este tipo de procesos hay que probar básicamente algo que se llama relación de causalidad. Es decir, que ese hecho que yo estoy demandando efectivamente genera el daño que estoy diciendo que genera. Y ahí la cuestión se pone muy compleja. Por eso yo les decía, la litigación climática, el proceso climático, más allá de que no se ha dado en nuestro país porque no hay todavía un bagaje normativo vinculado a cambio climático, nosotros podríamos sortearlo. Nuestra teoría jurídica vinculada al tema ambiente piensa al ambiente en su concepción más amplia, es decir, el ambiente es los recursos naturales, los ecosistemas, los bienes y valores colectivos. Es decir, todo ese conjunto de elementos forma el ambiente. Por lo tanto, yo puedo pensar en una concepción amplia de ambiente y a partir de esa concepción amplia de ambiente demandar por las acciones que generen cambio climático. Pero cuando lo traduzco en un proceso puntual, efectivo, concreto, la cosa se pone bastante más complicada. Entonces, vuelta a lo mismo, yo creo que el litigio climático puede servir para que motorice a los países a finalmente cumplir con los acuerdos. Lo que también me parece es que en la medida de lo posible sería deseable evitar el proceso y que los países lo cumplan per se con la fijación de políticas públicas orientadas a el cumplimiento de los pactos suscriptos, la adopción de medidas y sobre todas las cosas, en el tema cambio climático, quizás como en ninguna otra, se requieren de financiamiento. Necesitamos que los países comprometan parte de su presupuesto, y nuestro país especialmente, parte de su presupuesto a acciones que tengan como objetivo la prevención de este tipo de efectos. Porque finalmente, y este es un poco el lema de nuestra fundación, abogamos por un derecho sano. Y entonces todo esto, y un derecho sano supone el ejercicio de un derecho humano fundamental. Lo dijo la Corte Interamericana de Derechos Humanos en reiteradas oportunidades, últimamente en la famosa opinión consultiva 23, y lo ha dicho nuestra Corte Suprema de Justicia de la Nación en reiteradas causas. El derecho a un ambiente sano es un derecho humano. Por ese lado es por el lado donde va a trabajar la Fundación, y es en el lugar donde nos van a ver bastante seguido acompañando este tipo de actividades. Nada más, esa es un poco nuestra visión. Vuelta a agradecer a Margarita y a la gente de UCES y presentar a los panelistas, que yo preferiría nombrarlos y que cada uno de ellos diga, aunque sea 2 palabras, de qué es lo que está haciendo, a qué se está dedicando, y yo creo que todos los conocen, pero bueno. En primer lugar, Jordana Carvalho, luego está Sergio Federovisky y por último Sergio Alguezábal. Adelante, no sé si hay un orden preestablecido, pero me parece que Jordana puede arrancar tranquilamente. Bueno, ¿qué tal? Yo soy gerente de sustentabilidad y medio ambiente para la empresa Unilever, y en este panel yo quiero dar un poco la visión y el rol de la industria, cuáles son las cosas en las que se puede trabajar articuladamente con políticas públicas y encontrar soluciones de manera sinérgicas, ¿no? Bien. Pensé que ibas a hablar más. Era solo una presentación. Solo la presentación. Mi nombre es Sergio Federovisky, yo soy biólogo y soy periodista especializado en ambiente. Presido la Fundación Ambiente y Medio y desde hace 4 años conduzco el programa Ambiente y Medio en la televisión pública argentina. Mi nombre es Sergio Alguezábal, soy periodista. Ahora tengo un programa de radio y estoy ejercitando el periodismo performático, un modo donde intentamos llegar de modo directo a más personas, recorremos el país y presentamos en salas teatrales de la Argentina la problemática. Se llama Experiencia Despierta y efectivamente se trata de eso, de una experiencia para tomar conciencia sobre la urgencia de los tiempos en que vivimos.
Bueno. Una pregunta, Margarita. ¿Eh? Uno para preguntar, dejamos. Sí, de todos modos, un poco la idea es que Sergio nos hable desde la política pública, después Jordana nos va a hablar sobre todo desde el sector privado y Sergio desde lo que es la sociedad civil y bueno, y después iremos complementando. Sergio Federovsky. Bueno, muchísimas gracias. Gracias Margarita, gracias por la invitación, gracias a la gente de Spoterra y obviamente a la gente de UCES. Yo tengo una especie de obsesión con la política pública porque entiendo que cuando estamos hablando de cuestiones ambientales, normalmente la tendencia es a responsabilizar al ciudadano por conductas individuales que todos creemos que debería asumir y no asume. Cuando en realidad, y esto, perdón por la autorreferencia, pero lo desarrollé particularmente en mi último libro que se llama El Nuevo Hombre Verde, en realidad yo creo que cargar las tintas sobre la responsabilidad o la necesidad de cambiar conductas individuales para luego llegar a soluciones colectivas es ni más ni menos que desarrollar una coartada para que el sistema siga funcionando como viene funcionando. Mal. Efectivamente, mal. Una de las personas que creo yo que mejor pensó estas cuestiones, curiosamente no tiene a cargo ninguna responsabilidad de gobierno, no viene del mundo del ambiente y paradójicamente es de quien más debiéramos esperar, o yo por lo menos así lo esperaba, una conminación o una invocación a la modificación de las conductas individuales. Estoy hablando del Papa. Paradójicamente digo, porque cuando uno habla de lo religioso, yo no soy religioso, ni siquiera soy creyente, uno espera que le digan cómo uno tiene que comportarse, la bondad, la solidaridad, el compromiso con el prójimo, etcétera, etcétera. Sin embargo, el Papa, en la encíclica Laudato Si, a quienes no la leyeron, se las recomiendo muy enfáticamente, el Papa lo que dice es: sí, está bien, comportémonos como corresponde individualmente, pero el problema es el sistema. El problema es el modelo. El problema es un modelo que, dice el Papa, hace supeditar al bien común a los intereses sectoriales. Y allí, de ninguna manera soy abogado, pero asocio un poco con lo que mencionaba recién, en relación a qué es lo que estamos protegiendo o qué es lo que debemos proteger. Y lo que debemos proteger es ni más ni menos que el bien común. Y si para proteger el bien común, como dice el Papa, en este caso el clima, y el Papa dice explícitamente, el clima es un bien común a proteger, que no puede supeditarse a los intereses sectoriales, lo reitero. Si lo que vamos a tratar de hacer es proteger ese bien común, no conozco yo otro instrumento que la política pública. Tampoco conozco otro instrumento para modificar conductas colectivas, que de eso finalmente se trata, que los dispositivos que el Estado puede promover para que todos los integrantes de una sociedad, a cada cual según su responsabilidad, se le apliquen o se le fijen los límites o las direcciones de su comportamiento correspondientes a la protección de ese bien común. Curiosamente, cuando hablamos de las cuestiones ambientales y cuando hablamos de lo climático en particular, pareciera que todo se va a resolver si todos nosotros tomamos una actitud en determinada dirección y la sumamos algebraicamente, y un día mágico la sociedad va a ser otra. Porque todos nos comportamos bien, todos, como digo yo, el nuevo hombre verde, separamos la basura, apagamos las luces que no utilizamos, cerramos la canilla a tiempo, etcétera, etcétera, etcétera. Y yo les puedo garantizar que si hiciéramos todo eso, si lográramos que la sociedad o cada uno de los integrantes de la sociedad hiciera eso, es muy probable que la sociedad siga funcionando mal. Porque la sociedad es mucho más que la suma de las partes. Y la modificación de las conductas colectivas, entiendo yo que se hace a partir de estas políticas públicas que comprometen comportamientos en determinadas direcciones.
No quiero avanzar mucho más porque entiendo que la idea es hacer algo dialogado. Entonces, simplemente en lo que hace a políticas públicas quiero señalar dos cosas. La primera es que, y esto probablemente sería judicializable, la primera es que las cuestiones que hacen al cambio climático a escala de los estados constituyen el fracaso más grande de la diplomacia internacional desde que ésta tiene existencia. Si simplemente nos tomamos el trabajo de mirar los convenios y acuerdos firmados desde 1992 en la ECO de Río y la firma del convenio de cambio climático en adelante hasta llegar al Acuerdo de París, que es, desde mi modesto punto de vista, el cenit de ese fracaso, porque es un acuerdo que no genera compromisos, que el que quiere lo cumple, el que no quiere no lo cumple. Lo que vamos a ver es precisamente el retiro del Estado, de los estados, en beneficio de un modelo que funciona siempre del mismo modo o quizás cada vez peor. Y si particularmente nos referimos a la Argentina, en lo que hace a la política pública en materia ambiental en su conjunto, pero en particular en lo que hace a las cuestiones de cambio climático, lo que vemos es que, por un lado, el Estado tramita cuestiones que la sociedad percibe como ambientales de modo, entre comillas, no ambiental. Doy ejemplos. Para la sociedad, las cuestiones vinculadas con la energía y las energías renovables son cuestiones ambientales, el Estado la tramita como energía y punto. Para la sociedad o como negocios, pero ni siquiera en el ámbito ambiental del Estado se tramitan. Y esto lo podemos ejemplificar esto en cuestiones vinculadas con el agro, las fumigaciones. El Estado no tramita eso como un problema ambiental a pesar de que la sociedad percibe como tales. Los desastres naturales, la sociedad los percibe como problemas ambientales y hoy el Estado los tramita como una cuestión de seguridad, porque está en el Ministerio de Seguridad todo lo que tiene que ver con la emergencia y la prevención, paradójicamente, en el ámbito de la seguridad, y así sucesivamente casi podríamos llegar a la totalidad de las cosas. Y, por supuesto, aquellas que tienen que ver con la crisis climática, porque el Estado tramita las cuestiones de la crisis climática simplemente anunciándonos cómo pretende cumplir compromisos de reducción de emisiones cuando pasan dos cosas, y con esto termino. Una, mientras se presentan estos compromisos, la Argentina se coloca entre los países de mayores niveles de emisiones per cápita en el mundo, y simultáneamente todo lo que tiene que ver con la adaptabilidad a los efectos y consecuencias del cambio climático que ya se están percibiendo concretamente, no tiene nadie que se ocupe siquiera de programarlo, y menos aún de proyectarlo y de obtener resultados en relación a esto. Esta es la situación, creo yo, vinculada a las políticas públicas en materia ambiental y en particular a la crisis climática en la Argentina. Bueno, yo quería... ¿Está prendido? Sí. Yo quería defender un poco el interés sectorial en un contexto como el de hoy, donde faltan políticas públicas. El interés sectorial es lo que está moviendo quizás los mayores cambios en el impacto ambiental. Las industrias tienen hoy un rol muy importante, ya que hoy todos los programas que las industrias implementan son voluntarios prácticamente. O sea que sin la voluntad de hoy de la parte sectorial, digamos, industrial, no tendríamos nada que ofrecer a este Acuerdo de París, en el cual las industrias tienen una reunión, proponen planes y se tiene una trazabilidad y se miden para ver cuál sería la proyección de disminución de emisiones de CO2. Pero esas son cosas que, como decían, no vienen dentro de un marco de políticas públicas, sino que simplemente las manejan empresas grandes que vienen con lineamientos, como decíamos, de otros países que quizás ya tienen este camino recorrido y las traen a nuestro país como una innovación, ¿no? Cuando debería ser quizás una obligación. Y dentro de ese marco también de qué manera esto se destaca, porque, bueno, yo me voy a meter quizás en otro tema, pero no lo puedo dejar de lado. Pero en un lugar donde quizás la evasión impositiva es tan alta
y la deslealtad comercial, digamos, y está tan desbalanceado, donde son pocas industrias las que pagan mucho, en vez de ser muchas las que pagan poco, y se absorbe ese costo. Implementar programas voluntarios quizás a veces al principio acarrea una inversión que las industrias tienen que hacer, y ese precio obviamente se traslada al consumidor. Entonces ahí también creo que el Estado tiene la obligación de educar, ¿no? Porque cuando uno está frente a un producto y simplemente es el precio lo que hace que ese consumidor se decida sobre un producto y no sobre otro, y no quizás esto de la eficiencia del recurso o de cómo acompaña a esa industria un crecimiento sostenible, ahí la realidad es donde se muestra el mayor desbalance. Entonces yo entiendo que hay una industria más chica que está peleando a fin de mes para pagar los sueldos, no esté pensando quizás en algún programa o alguna inversión más grande que lo pongan una desventaja competitiva frente al consumidor. Entonces, creo que el mayor rol que hoy tiene la industria es poder transformar estos proyectos que ayudan a mitigar el cambio climático en ahorros. O sea, el rol de la industria es súper importante, porque la industria es la que sabe qué cosas son las que se pueden hacer para poder tener un menor impacto y a su vez llevar un menor costo. Y acá es donde se tiene que trabajar articuladamente, porque muchas veces las políticas públicas que vienen solamente, digamos, como una bajada de un acuerdo, terminan siendo inaplicables. Y en países en desarrollo como el nuestro, muchas veces no se cumplen porque simplemente las industrias no tienen los recursos para hacerlo. Cuando yo hablo de cambio climático, siempre me gusta pensar en eficiencia de recursos. Cada cosa que nosotros vemos acá y que tiramos a la basura o desperdiciamos tuvo toda una cadena de valor hasta llegar hasta la mesa. Entonces, cuando nosotros tiramos un vaso de vidrio, no estamos tirando el peso del vidrio, estamos tirando primero que el vidrio, bueno, se hace con material reciclado en un 30% mínimo. Entonces, toda la logística que tiene ese material hacia la industria del vidrio, todo el recurso natural nuevo que utiliza la industria, todo el calor que se necesita con las emisiones de CO2 para poder hacer un vaso. Y cuando llega ese vaso, si no es bien utilizado, es un desperdicio. Que aparte termina el 50% de la basura que se tira, termina en rellenos sanitarios, con toda la problemática que eso conlleva. Entonces la eficiencia de recursos tiene que ser la guía de cualquier industria. Y el gobierno también tiene que poder fomentar eso, ¿no? Porque nuevas tecnologías, por ejemplo, o si hay alguna manera de pensar un producto desde el diseño, hacerlo, y voy a dar un ejemplo como para que se entienda, pero si yo hoy puedo fabricar un producto concentrado, que me rinde lo mismo que un producto que no es concentrado, pero que use menos materia prima, usé menos envase, transporté menos peso, usé menos lugar de almacenamiento, ni hablar si es un producto refrigerado, ¿no? Porque obviamente eso encima me ahorra energía de refrigeración. Y encima, a la hora de desechar, el envase es mucho más chico que un producto no concentrado. Bueno, ¿cómo hacemos para que eso se valore? ¿Cómo hacemos para que eso tenga un incentivo en la política pública, en impuestos, en la elección del consumidor? Que el consumidor entienda que eso rinde lo mismo y vale lo mismo que el que es más alto, pero estás comprando agua. O sea, esa cabeza y esa educación, que si bien se puede hacer desde la industria, ustedes me dirán como consumidora, yo soy consumidora también, por supuesto, muchas veces no lo creemos. Cuando es la misma empresa la que dice este producto es mejor o tiene esta propiedad, somos nosotros mismos los que decimos no, lo voy a descreer, salvo que lo haya probado, me lo haya recomendado alguien. Bueno, los líderes de opinión tienen un rol importantísimo ahí. No en marca, ¿no? Pero en tipos de productos, en cambiar ese modelo de consumo. Yo estoy de acuerdo con vos que el cambio de cada uno como individuo no es lo que va a generar el gran cambio, ¿no? Pero sí va a generar un cambio. Y aparte, ustedes saben que los consumidores tenemos un poder enorme a la hora de elegir productos. Y acá doy un ejemplo de la empresa donde yo trabajo. Los productos que tienen un propósito
Las marcas que tienen un propósito detrás crecen el doble que las marcas que no tienen un propósito en el mundo. ¿Qué se llama tener un propósito? Por ejemplo, si yo digo, esta marca tiene como propósito, no sé, el cuidado o el cambio de imagen o la no discriminación hacia la mujer. Esa marca en el mundo vende el doble que una marca que no lo tiene. Lo mismo pasa con propósitos sustentables. Si el propósito de una marca tiene que ver con el ahorro de energía, en el mundo crece el doble que la marca que no lo tiene. No pasa tanto si yo miro individualmente a Argentina, porque la situación económica quizás hace que el consumidor elija otros productos que quizás no tienen el propósito, pero ahí es donde para mí el consumidor tiene el cambio y aparte tiene el poder. La empresa fabrica para venderle al consumidor. Si el consumidor no lo quiere o elige determinado producto, la empresa corre detrás. Entonces lo que hoy es voluntario en algún momento va a ser necesario. Y eso sí viene desde el consumidor. Y cuando yo hablo de eficiencia de recursos me gusta verlo porque hablo de toda la cadena de valor. La empresa tiene un rol muy importante cuando elige de dónde se va a abastecer, de qué manera se va a abastecer. No es lo mismo degradar que utilizar recursos de manera sostenible. ¿Cómo voy a hacer yo con esa materia prima? ¿De qué manera voy a maximizar el uso de esa materia prima? Y después una cosa que es súper importante es ¿qué va a hacer la industria con ese desecho que se genera a partir del uso del producto? ¿Cómo vuelvo yo a una economía circular? ¿Cómo tengo, por ejemplo, envases que sean más reciclables o más livianos o que tengan un mayor valor, por ejemplo, como reuso? Y entonces creo que ahí es donde también se cierra el circuito. Hablabas de ejemplos de Europa. Yo no tiendo a admirar un montón, o sea, sí, admiro que hicieron un montón de cosas en Europa y tienen más recursos, pero Europa consume 10 veces más recursos que los que consumimos nosotros, o sea, los países en desarrollo. Entonces, también tienen una obligación moral, si se quiere, de preservar esos recursos y de tener políticas mucho más estrictas. A su vez, esos recursos pueden tasarse, hay países que tasan las emisiones de CO2 en la cadena productiva, pero no llegan a las economías primarias. Entonces los países que venden commodities ponen la tercera parte de los recursos del mundo, en suelos, en agua, en deforestación, y terminamos pagando un precio altísimo para que en Europa tengan alguna política de disminución de emisiones de CO2. Esa voz tiene que salir de nuestro gobierno. Esa voz en las mesas de discusión tiene que ser un rol del Estado. Nosotros tenemos que levantar la mano y tenemos que hablar sobre el recurso que sacan de los países como el nuestro y se pagan poco, a mi gusto, en los países desarrollados. Entonces, y ahí también, digamos, hay que articular, ¿no? Porque todos estos tratados internacionales que se firman y se bajan, se terminan aplicando en la industria, en el sector privado. O sea, cuando el gobierno dice necesitamos reducción de emisiones de CO2, se juntan a los sectores y se dicen preséntenos las propuestas, ¿no? Porque el Estado en sí no tiene ese consumo de recursos, ¿no? Sino que el rol de la industria está muy claro ahí. Bueno, un poco esta, Quisiera poner en 2 minutos a consideración de todos nosotros, poner en común el lugar donde estamos. ¿Por qué estamos hablando de esto? ¿Por qué vinieron? ¿Por qué la universidad destinó este espacio? ¿Por qué Margarita nos invitó? En los últimos 40 años de actividad humana, acabamos con el 60% de la fauna silvestre de todo el planeta. Naciones Unidas, a través de sus cuerpos de científicos integrados por los más altos científicos de los países del mundo, les ha dicho a los gobernantes que tienen 11 años, a los gobernantes y a las empresas y a los ciudadanos, que tenemos 11 años para bajar a la mitad las emisiones, que siguen creciendo.
no estamos en un momento donde las emisiones que provocan el calentamiento global estén declinando ni siquiera en un nivel que nos permita pensar que las vamos a bajar. Las emisiones en todo el planeta, inclusive en la Argentina con sus niveles, siguen subiendo. Son las emisiones que provocamos con los automóviles y las usinas que están en el borde de las ciudades, las cosechadoras y los tractores en el campo, los barcos, los aviones. De ahí venimos. En la ciudad de Buenos Aires producimos 20.000 toneladas de residuos por día. Esa cifra diaria podría ocupar la cancha de River entera, repleta de residuos. Imagínenla, patas de pollo, pedazos de arroz, comida. ¿Cómo? No, la referencia a River. Ah, futbolista. Una cancha por día, más o menos, si la metemos en camiones, son 24 kilómetros de camiones. Ocupan la General Paz de punta a punta, todos los días. Si sabemos que posiblemente nos terminará tapando la basura, ¿por qué no podemos revisar nuestro modo de consumo? En el mundo hay 82 millones de personas que viven con $1.50 por día, y la mayoría de la riqueza está concentrada en el 1% de la población. ¿Por qué no cambia la economía si esto sigue sucediendo y hoy tenemos que expresar estos niveles? ¿Por qué, se han preguntado, no cambian los liderazgos y las representaciones si no pueden relacionar nada de todo esto con la crisis climática y social pavorosa que vivimos? ¿Por qué no cambia lo que no cambia? 2019 va a ser recordado como un punto de inflexión en la historia de todos nosotros, porque Argentina ha producido sucesos que van en consonancia con el mundo, que no los había producido tampoco antes con esta envergadura. Desde hace 7 u 8 meses apareció una nena de 16 años llamada Greta, que vive lejos, vive en Suecia, para empezar a decir cosas que nosotros ni nos animamos. Y lo más lindo es que no es Greta solamente, son miles y miles de pibes en el mundo entero. Sí, en Europa, en Estados Unidos, pero también en Montevideo, en San Pablo, en Córdoba y en Buenos Aires. Vienen a decirnos: salgan del sillón, dejen de tomar Campari y comer papas fritas mientras se quema la casa. Salgan de ese lugar de comodidad, renueven los liderazgos. No será posible con los liderazgos que tenemos en las empresas privadas, en la política tradicional, en las organizaciones no gubernamentales, salir del estado en que estamos y hacerlo con premura, hacerlo con urgencia. Necesitamos revisar los periodistas todo lo que hacemos y cómo lo hacemos, revisar cuál es el propósito, para qué estamos. ¿Estamos para incentivar trifulcas entre la sociedad o estamos para tratar de regular, para tratar de amalgamar los diálogos entre los ciudadanos? ¿Para qué estamos? ¿Cuál será nuestro rol en este tiempo que nos toca? Y también la educación seguramente tendrá que revisar ese modo en cómo lo está haciendo. La política, la economía, revisar nuestros trabajos. ¿Seguiremos dejando al arbitrio y a la emocionalidad de las personas la administración de los recursos? ¿O tendremos que pensar en la inteligencia artificial, en la robótica y amigarnos, pensar en una cobotización que nos pueda ayudar en nuevo tiempo? No podremos desechar la ciencia y la tecnología que viene desde hace mucho tiempo, mucho más rápido que lo que nuestras cabezas pueden procesar.
necesitamos revisarlo todo, necesitamos hacerlo ahora, porque lo que tenemos por delante es un gran desafío, no solo para los jóvenes, especialmente para los adultos, que necesitamos entender este tiempo y cambiar radicalmente. Si vamos para allá, necesitamos ir para el otro lado. No alcanza con tachitos de basura de diferentes colores ni juntando tapitas. Ya no. Necesitamos hacerlo diferente. Necesitamos hacer esa deconstrucción. Empezar por adentro, por uno. Por eso yo creo que sí hay un rol importante de los ciudadanos en este tiempo. Sí o sí nos logramos juntar con otros. Si salimos de la caparazón que modelos anteriores nos han inducido a meternos, una caparazón individualista donde pienso en mi familia chiquita y cercana únicamente, y puedo salir a la familia grande, a reconsiderar los vínculos, a poder mirarnos entre nosotros, a fortalecerlos, a creer en ellos como única salida posible. Pero sí que la sociedad civil tiene un rol si de verdad podemos atender y entender acabadamente el tiempo que vivimos, que genera un gran desafío como nunca antes tuvo la humanidad. Yo creo que tenemos que hacerlo, necesitamos hacerlo y exigirles a las empresas que hagan lo que deben hacer y a los gobiernos que hagan lo que deben hacer, a los dirigentes que puedan reconvertirse y también nutrir a esas empresas y a esos gobiernos de sangre nueva, de sangre diferente, de otras cabezas, de otros liderazgos, horizontales, frontales, transparentes. No digo más nada para que lo pensemos. Los escuchaba atentamente y creo que cada uno de los tres, con sus matices y sus visiones, plantean esta cuestión de una necesidad de una política pública que evidentemente está y no alcanza o no está según las miradas. Y en ese punto preguntarles qué opinión les merece. Yo escuchaba el debate ayer y la verdad es que se han incorporado temas nuevos. El tema de género hace 10 o 12 o 15 años, si se hubiera propuesto un debate, probablemente no hubiera estado dentro de los temas, pero sigue sin estar el tema ambiente. Yo he hecho una recorrida por Este año fue el único que mencionó. mencionó exactamente una palabra vinculada a ambiente. Digo, ¿por qué creen ustedes que en las plataformas no cobra fuerza la cuestión ambiental? No están los programas, o por lo menos no están los programas visiblemente. Está el otro. Yo creo que hay dos cosas que... Yo siempre digo, no invento nada con esto, que cada época tiene una conjunción de valores que conforman su piso ético. Por eso no se puede juzgar lo pasado con los ojos del presente, porque cada época es cada época con sus valores. Y me da la sensación de que el siglo XXI tiene dos pisos éticos que entiendo yo no van a poder ser perforados. Uno es el de la igualdad de género y otro es el del ambiente. Porque la irrupción de la que hablaba Sergio recién, efectivamente, lo que creo que trae es un conjunto de valores con lo que hoy son jóvenes, pero mañana van a ser adultos, que van a tomar decisiones diciendo, de acá no vamos a retroceder, este piso no lo vamos a perforar. Pero si respondiendo directamente a tu pregunta, yo insisto con el tema de las políticas públicas, no solo porque soy un obsesivo, sino porque justamente cuando vemos en los debates que se empieza a hablar de las cuestiones de género, lo que surge rápidamente es que puede estar internalizado en la sociedad, puede haber un colectivo como el de Ni Una Menos, puede haber todo eso, pero si no hay dispositivos de parte del Estado que hagan de eso algo a cumplir, lo más probable es que en lo que quedemos sea simplemente en un movimiento muy interesante, pero que no logra los resultados que tiene que lograr. Y los resultados que tiene que lograr son tangibles y concretos. No hemos llegado ni remotamente a ese nivel de discusión en materia del ambiente. Un politólogo llamado Brian Berry decía,
la paradoja de lo ambiental es que se sabe todo lo que hay que hacer, pero no aparece nunca el sujeto que lo haga. El sujeto político, agregaría yo. Y ese sujeto todavía no está. Quizás son estos chicos, Greta y compañía, probablemente cuando ellos tengan que tomar decisiones las tomen de otro modo. Lo del debate es llamativo. A mí me llamó muchísimo más la atención lo del debate de la Ciudad de Buenos Aires, donde no se nombró la palabra riachuelo a lo largo de 2 horas de debate. En la Ciudad de Buenos Aires, que está condenada por la Corte Suprema de Justicia como uno de los 3 estados que tiene que ocuparse del saneamiento del riachuelo, no se nombró la palabra riachuelo. Ninguno de los 4 candidatos recordó que esta ciudad tiene costa. Ni hablemos del Río de la Plata, que para todos es directamente una postal, no es un río. Pero riachuelo. Entonces, ¿por qué pasan estas cosas y por qué en el debate, como todo, tiene muchas explicaciones confluyentes, es del orden de lo complejo y no de lo lineal, pero también es verdad que la política, por lo menos hasta hoy, piensa desde lo lineal y no desde lo complejo. Entonces, en esa linealidad la política entiende que no paga costos aún no ocuparse de estos temas de la manera que debiera ocuparse. Yo creo que es la razón, una de las razones fundamentales. Pero también hay razones, si se quiere, subjetivas de la clase política. La clase política en el mundo, pero particularmente en la Argentina, sigue creyendo que el progreso se mide en toneladas de hormigón. O, para decirlo más sofisticadamente, se mide el progreso como se medía en la década del 50 o del 60 del siglo pasado. Es decir, con tasas de sojuzgamiento de la naturaleza. Cuanto más la doblego, la política extractiva, Déjame la darte un exportación de ejemplo, Sergio, minerales, claro. Vengo de Córdoba, están celebrando la gran cosecha de soja y maíz que tuvo la provincia y ha sido a costa de los bosques. ¿Saben cuánto les queda de bosque nativo? Menos del 10%. Y no es una de las provincias que más ha deforestado. No. Salta a la cabeza, ¿no? En la historia, perdón, te corrijo simplemente porque es de color. En la historia de los últimos 60 años, Córdoba es la provincia más deforestada. O sea, la masa boscosa original de Córdoba, que no era muy linda, digamos, porque ha sido completa y absolutamente pasada de huello. Pero, bueno, esta es una de las grandes paradojas. Encontramos candidatos que hablan de frenar la deforestación. Bueno, podemos poner todas las leyes de bosque que querramos, podemos poner todos los fondos compensatorios en la provincia que querramos, podemos pararnos delante de una topadora y decir vamos a dejar la vida por los bosques, pero lo cierto es que el modelo empuja en una dirección contraria. Entonces es imposible pararse delante de un modelo, porque un modelo económico, aunque no lo quiera, en el momento en que es engendrado, está definiendo cuál es el escenario ambiental futuro. El problema es que nadie mira ese escenario ambiental futuro hasta que revienta delante de nuestros ojos. Acaban de dictar un decreto para flexibilizar los requisitos y las condiciones para importar desechos peligrosos. Entonces yo digo, ya cuando tenés eso, el resto de las cosas son... Bueno, pero agrego solamente un dato porque no quiero monopolizar. Vuelvo con mi obsesión de la política pública. Yo creo que, por ejemplo, ¿qué es un gabinete? Un gabinete es la suma de personas que defienden, puesto entre comillas, intereses sectoriales. Pero no intereses corporativos, sectoriales. El ministro de Educación debe defender los intereses de la educación pública, el ministro de Salud los intereses de la salud pública y así sucesivamente. La Argentina, en 29 años de existencia del área de ambiente, nunca tuvo una persona que defendiera los intereses del ambiente. Tuvo 2 clases de funcionarios. Aquellos que directamente eran un favor político, directamente y groseramente, o aquellos que eran vicarios de otros intereses. Entonces estaban puestos ahí para defender los intereses, para redoblar el esfuerzo para defender los intereses que ya otro ministro estaba defendiendo en otra cartera. Bueno, esto explica también por qué nadie se puede parar delante de los modelos económicos. Y falta coraje, yo creo que falta coraje para tomar estas decisiones, ¿no? Más conocido como es claro que esto no aparece porque las soluciones son disruptivas. Tal vez porque no había mujeres en ese debate. Bueno, esos nuevos liderazgos creo que van a provenir también de las mujeres.
mujeres. Me parece que ahí hay una gran oportunidad, porque esta sensibilidad, esta necesidad de actuar rápido, de actuar con urgencia y demás, me parece que puede ser aportar ese lugar. Yo no sé qué ves desde la empresa, pero a mí me parece que esa crisis de liderazgo también está en las empresas. No hablemos de la tuya, hablemos de las empresas en general. Me parece que no aparece potentemente esa voluntad política de cambiar realmente las cosas, o hay trabas, quizás vos sepas más cuáles son las trabas que están en el medio para esos cambios radicales que no vienen. Yo creo que las empresas recién ahora están empezando a sufrir todo el impacto ambiental que durante años generaron, pero es tarde. Ahora es tarde, porque esto se tendría que haber visto hace 20 años atrás. Entonces, tenés empresas que están en lugares donde hay escasez de agua y hoy se están encontrando con ese problema, pero que durante muchos años utilizaron ese recurso desmedidamente. Entonces, hoy esa empresa está pagando un costo, pero eso ya pasó. Digamos, cuando la empresa empieza a hacer algo, la escasez de agua ya existe. Creo que el marco, digamos, el marcar la cancha de hasta dónde pueden las empresas y de qué manera es algo que falta para poder transformar estas acciones voluntarias en acciones que realmente puedan aportar al cambio a nivel país. Y por ejemplo, el año pasado durante este año tuvimos un ejemplo muy claro, que fue el tema de transformar a las empresas a una matriz, cambiar la matriz energética para la compra de energía limpia. Y la verdad es que las empresas, y muchas de las empresas que estaban en ese proceso, se encontraron con políticas públicas que favorecían la compra de la matriz energética actual. ¿Está bien? O sea, se ahorraba plata. Si uno se quedaba en Camesa, ahorraba plata. Si uno se pasaba a un convenio con una empresa que generaba... Entonces, por supuesto que eso desalienta, porque después de todo la empresa es una unidad de negocio. Y algunas empresas que voluntariamente tienen programas y proyectos globales y que entonces obligan a las sedes que están en países como el nuestro a sí o sí tomar ciertas determinaciones, sea el mejor caso de negocio o no. Pero hay otras que no, y si vos mirás este país, nosotros tenemos Mira, y te voy a hablar del sector alimentos, ¿no? Que es donde yo te puedo profundizar un poco más. El 56% de las empresas del sector de alimentos son microempresas. Entonces, cuando hablas de políticas voluntarias, donde tienen un sobrecosto para poder tomar decisiones que sean ambientalmente más amigables, estás hablando de empresas, de microempresas. ¿Y Y entonces ahí es donde se miran las grandes empresas y se dicen, hay que generar un cambio, pero hay que arrastrar a toda la cadena de valor atrás. Y hay que abrir el camino y hay que trabajar con políticas públicas conjuntamente para poder marcar esa cancha y hacer que empresas más chicas puedan tener un beneficio por tener una manera de liderar la empresa de manera sustentable. Claro, a mí lo que me pasa todo el tiempo es que me da la impresión que el concepto de sostenibilidad, de sustentable, no lo acabamos de entender acabadamente. ¿Qué es vivir de modo sustentable? Vivir en armonía. Por lo tanto, vivimos en un país donde la mitad de los pibes son pobres. ¿Creen que estamos haciendo un país sustentable? Eso no es sustentable para nadie. Para la empresa, para los gobiernos y mucho menos para cada uno de nosotros los ciudadanos. Y cuando hablamos de cambiar el sistema, cuando se habla de cambiar, no estamos hablando ni de capitalismo ni de comunismo, estamos hablando de la fantástica oportunidad que tenemos de rediseñarlo todo, diferente, como no conocemos. Hay que zambullirse en eso, deberán hacerlo los técnicos en cada área, pero me parece que si entendemos que necesitamos rediseñar todo, desde la familia, los vínculos, hasta el modo en transportarnos, cómo nos vestimos, qué nos ponemos, todo, qué comemos. ¿Por cuánto tiempo más creen ustedes que vamos a vender alimentos producidos con veneno? ¿Pero en qué cabeza cabe? ¿Cómo lo defendés? ¿Qué mercados van a comprar alimentos producidos por veneno o con veneno? ¿No les parece que estamos ante paradigmas absolutamente razonables y que los liderazgos actuales
no terminan de empatizar, no terminan de comprenderlo. Por eso, en los debates, posiblemente escuchemos algo en el próximo debate, porque está el tema del ambiente incluido, pero vamos a escuchar frases bonitas, como las mencionan las mayorías de las compañías privadas también, como los ciudadanos nos gusta hablar. Es bonito hablar del ambiente y de lo verde. Ahora, también hay un tema vinculado con la pobreza, ¿no? Que lleva muchísimos años la discusión de la pobreza o la solución al problema de la pobreza a través de planes o programas asistenciales. Y en realidad la persona que va y compra un plan asistencial vuelve a una casa, se inunda, toma agua contaminada. Entonces el concepto de la pobreza está mucho más vinculado con la carencia de los otros recursos, con la falta de sustentabilidad que tiene que ver con sus propias vidas, ¿no? Y me parece que ahí está la clave. Nunca se termina de enfocar el problema donde realmente tiene que estar. Sí, yo creo que en términos de volumen del fracaso y de cierto grado de coherencia en el razonamiento, no hay nada más parecido que las cuestiones ambientales y la pobreza. Claro, Donde claro. también en la pobreza todo el mundo sabe lo que hay que hacer. Todo el mundo sabe todas las recetas, todo lo que hay que aplicar, pero cada no hay día hay más quien lo pobres. haga, claro. Cada día hay más pobres. Entonces, si cada día hay más pobres y cada día hay además más deterioro ambiental, lo que tenemos es no un problema insoluble porque se trata de esos problemas que no tienen solución, que los hay, por supuesto. Claro. Sino se trata de un problema que en este marco, en este modelo de pensamiento, en este modelo económico no tiene solución. Claramente no lo va a tener. ¿En qué modelo va a tener solución? La verdad que yo no lo sé, coincido con Sergio en el sentido de que si uno no sabe cómo, lo que tiene que hacer es éticamente imponerse la obligación de encontrarlo, de encontrar esa solución. El ejemplo de la alimentación es clarísimo. El modo de producir alimentos en la Argentina está definitivamente en crisis. En primer lugar, porque no es modo de producir alimentos, es modo de producir granos para que coman animales, que después en todo caso quizás nos comemos esos animales. Eso no es Que producir... emiten más gases que los transportes. Pero eso no es producir alimentos. La idea de producir alimentos es otra cosa. De hecho, cada día producimos menos alimentos, porque la Argentina importa tomates, importa naranjas, importa alimentos. Entonces, ese modelo agropecuario está claramente en crisis, y le agrego el dato que da Jordana con muchísimo tino, de un país decidido a solamente producir commodities, y lo que eso significa en términos de imposibilidades de protección de los recursos. Permitime, Margarita, quiero decir algo sobre esto también. Estamos llegando al final de un periodo de la historia de la humanidad. Todos sabemos eso. Es el fin del petróleo. ¿Sí? Y a nosotros se nos ha dicho, a los ciudadanos, públicamente, que la salida de la Argentina será una explotación que está relacionada a los fósiles, de vaca muerta. Esto es una mentira. Esto no podemos aceptarlo como ciudadanos. No es así. Es como yo te dijera mañana, vamos a poner una fábrica de plástico, porque el mundo va a comprar plástico a lo pavote, o de sorbetes, de la pajita. ¿Te asociarías conmigo para hacer una fábrica de pajita? No. Entonces, esto es lo mismo. ¿A quién le vas a vender combustibles fósiles si el mundo en poco tiempo va a dejar de comprarlo? Pero en muy poco tiempo, en pocos años. No estamos hablando del 2050. En poco tiempo. Entonces vos tenés que armar infraestructura, gasoductos para sacar, que no los hemos pagado todavía. Pediremos más créditos en este deporte de seguir endeudándonos, frente a programas claramente irracionales. Yo los convido a que salgamos a buscar esa información, porque no... Pero la paradoja es que quien se para delante de eso y lo cuestiona es alguien que quiere volver a vivir en las cavernas. Porque Sí, esa claro. es la acusación, ¿no? No, ¿cómo se te ocurre vivir sin petróleo? ¿No? Justamente lo que hay que hacer es empezar a diseñar un país que va a vivir sin petróleo. Porque va a haber que vivir sin petróleo, más tarde o más temprano. Frente a ese escenario, que claramente lo que decía Sergio es esto de, bueno, por un lado voy por el lado de tener políticas, o intento tener alguna política tendiente a la protección del ambiente, y por el otro lado fomento vaca muerta. Y esta dualidad a veces confunde definitivamente. Y te agrego un punto más. Fuimos el primer país en la región en dictar una ley de emergencia climática y ecológica.
Te corrijo, no es verdad. No hay tal ley. No hay, bueno, Una declaración muy pomposa, no hay tal ley. bueno, perfecto, pero lo que digo es, aún siendo una declaración, ¿qué implicancia tiene? Una declaración finalmente es fijar una posición, más allá de que después ninguna. Entonces seguimos en esta situación un tanto equívoca, en donde vamos para un lado, pero decimos otro. Es decir, decimos, somos... Sí, estamos llenos de contradicciones. Esa es tu pregunta. Está llena de contradicciones la política argentina de este gobierno, del anterior y del que vendrá. A ver si nos queda claro esto también. Digamos, la política tradicional, en los términos convencionales en que los conocemos, no nos está dando soluciones. Y yo quisiera decir, antes que se apaguen las luces, que, digamos, hay salida. Digamos, yo creo en una salida posible y pasa en parte por empezar a entender qué nos quieren decir estas nuevas generaciones. ¿Qué nos quieren decir estos pibes cuando dicen, che, pará porque no me vas a dejar nada? A mí, que soy tu hijo. Digamos, nuestros hijos nos están reclamando. Por lo tanto, me parece que hay que ver, cuando 10 pibes se meten en la rural y lo sacan con arrebencazo, ¿es esa foto que nos mostraron en los diarios o nos quieren decir otra cosa? Que está ligada a otra alimentación, a otro modo de producir, a otro modo diferente de hacer las cosas. ¿Qué creen que nos están diciendo esos pibes en las calles? Tratemos de dilucidar y hay que leerlo con otras gafas, definitivamente. Cambiemos los anteojos y tratemos de poner lo que quieren decir estas generaciones que evidentemente están en un salto de conciencia muy potente, en un salto de conciencia que lo podemos ver diariamente con los planteos que hacen en todo, en género, en política, en salud, en economía, en alimentación, en todo. Es una cabeza diferente. Yo creo que una de las cosas disruptivas que trae esta nueva generación en lo que hace a lo ambiental es que le mete el dedo en el ojo a la política, en el ojo. Y pone en cuestionamiento algo que la política usó durante muchísimos años, de manera muy aviesa, desde mi modesto punto de vista, que es la idea del nosotros. Hay un pensador alemán que se llama Harald Welzer, que tiene un libro que se llama Guerras Climáticas, que dice que esa es la gran estratagema que tuvo la clase política en los últimos 50 años, hablar de que todos nosotros somos responsables, nosotros vamos a cambiar el mundo, nosotros vamos a hacer... El nosotros no tiene existencia política, el nosotros es una abstracción. ¿Qué es nosotros? Somos nosotros, es la humanidad en su conjunto, es la sociedad argentina, son los mayores de 18 años, son los que se peinan a la derecha. ¿Qué es el nosotros? Entonces, usar o abusar del nosotros, lo que ha permitido es que la clase política siga haciendo exactamente lo mismo, sin variación. Exactamente. Estos chicos vienen a señalar esto y a decir, para, no hay más nosotros, ahora hay ustedes. Y cuando dicen ustedes, están... Cuando Greta se para en las Naciones Unidas, no le está hablando a una generalidad, le está hablando a los estados que cometen la más grande de las paradojas, que es que integran Naciones Unidas. Entonces Naciones Unidas le dice a los mismos estados que integran Naciones Unidas qué es lo que tienen que hacer, pero esos estados no lo hacen. Son lo mismo, pero unos dicen una cosa cuando se sientan en determinado lugar y dicen otra cuando se sientan en otro. Y este es lo que los chicos desvelan, como dicen los españoles, en el sentido de sacarle el velo. Lo que están señalando justamente es que hay una contradicción flagrante, que es ese uso de nosotros sin ningún tipo de pudor. No hay más nosotros. Ahora hay gente de carne y hueso que se tiene que hacer cargo de las cosas. Cada uno desde el lugar y desde la responsabilidad que le compete. Pero no hay una generalidad y esa generalidad termina siendo una abstracción que no puede actuar en nada. ¿Qué es lo que nos ha venido pasando hasta ahora? Ahora hay que tomar, efectivamente, decisiones concretas. Hay que tomar decisiones, alguien tiene que tomarlas. Hagamos 2 minutos de cierre más para cada uno y después le paso a Guillermo para que él haga también el cierre. Bueno, a mí me gustaría, porque yo sé que ahora todo se mide en cambio climático y todo se mide en emisiones de CO2 y todo pareciera un poco lo mismo, ¿no? Pero
Yo creo que la eficiencia de recursos, el desperdicio de recursos que conlleva, por supuesto, a emisiones de CO2, porque ya vimos que para producirlos necesitamos toda una cadena, no es lo mismo. Entonces, quizás también una cosa que me parecería importante es que se dividan también las responsabilidades entre los diferentes países. No es lo mismo Alemania que Argentina. El rol que tienen en la mitigación del cambio climático no es el mismo. Y por otro lado, no es lo mismo desperdiciar alimentos o que Europa se esté tirando de los pelos porque no tiene arena para construir. O sea, no estamos hablando de lo mismo, ¿no? O sea, estamos desperdiciando la tercera parte de alimentos, que por supuesto eso tiene un impacto en no eficientizar los recursos y en generar emisiones de CO2 que se transforman en cambio climático, pero la cantidad de comida que se desperdicia alcanza para alimentar a la cantidad de gente que no la tiene. Entonces, ¿dónde vamos a empezar a poner el foco? ¿Dónde está nuestro foco y nuestra prioridad? ¿Cuáles son los países que hoy tienen la mayor cantidad de recursos? Y es lo mismo la degradación de un recurso primario, como nosotros que degradamos suelos, degradamos bosques, degradamos recursos porque extraemos minerales, que un país que puede eficientizar una cadena de producción y poder tener tecnologías innovadoras para tener menos emisiones, no sé, con motores más eficientes, no es lo mismo. Nosotros estamos poniendo en países como el nuestro muchos más recursos, a pesar de que midamos en emisiones de CO2 y seamos un país que tenemos muchas emisiones de CO2, además estamos degradando los recursos. Entonces creo que ahí, digamos, me gusta esto de poder medir todo en emisiones de CO2 y asociarlo a cambio climático, porque entonces podemos tener una medida universal y nos podemos comparar, pero tampoco es lo mismo. Los países como el nuestro están poniendo mucho más al mundo y al consumo desmedido que tienen los países desarrollados que los mismos países desarrollados, aunque se mida en emisiones de CO2. Entonces creo que ahí también es un poco empezar a separar y empezar a atacar los problemas, para mí, con la gravedad que tiene cada uno. No hay arena para construcción y hay que buscar un material reciclado y alternativo. Es un problema. Estamos tirando la tercera parte de los alimentos que producimos. Cuando hay gente que está muriendo de hambre, sí, lo podemos medir en emisiones de CO2, pero tiene otra prioridad para mí. Entonces, los roles de los países y los roles de las industrias separados por focos y necesidades, y creo que de esa manera podríamos articular, hasta te diría globalmente, un cambio que transforme. Termino muy cortito citando a mi autor favorito, que es el Papa. No, porque yo no, la verdad no soy nacionalista ni chauvinista, pero ciertamente la clase dirigente argentina se está perdiendo la posibilidad de seguir a alguien o de leer o de interpretar a alguien que está poniendo los puntos sobre las íes en este tema, como creo yo muy pocos líderes en el mundo. El Papa dice no hay una crisis social y una crisis ambiental, hay una crisis socioambiental. Y después dice, y de esto creo que la Argentina debería aprender mucho, por lo menos sus dirigentes, no basta conciliar en un término medio la renta financiera con el cuidado de la naturaleza. En estos temas, los términos medios son apenas una pequeña demora en el derrumbe. Si la definición de progreso que nos trajo hasta acá es esta, lo que hay que hacer es cambiar la definición de progreso. Muy bien. Sí, no, me dejaste pensando, Jordana, es muy interesante eso, esa idea de que producimos para que otros dilapiden y preguntarnos por qué estamos produciendo, para qué producimos. Citabas los alimentos. En la Argentina tiramos 2 canchas de River completas de alimentos por día. Eso, ¿se acuerdan que la basura era una? Tiramos alimentos y vivimos diciendo que necesitamos producir para alimentar al mundo, porque tenemos esa matriz impuesta de la necesidad de producir inacabadamente de lo que sea, porque tratamos a nuestros recursos o los bienes comunes, como quieran llamarlos, como una gran explotación minera a cielo abierto. Entonces extraemos maderas, peces o soja del mismo modo, a destajo y sin medida, en parte por esta concepción que tenemos de los negocios, esta concepción que tenemos del bienestar y esta concepción que tenemos del progreso. A revisar
cada una de esas cosas. Esa es la tarea que me parece que tenemos cada uno de nosotros, a revisar, a activar en este sentido y a no creernos lo establecido. Definitivamente pongamos en tensión lo establecido, amorosamente. Yo estoy convencido que las generaciones anteriores idearon una educación que creyeron era necesaria, una justicia que creyeron también nos haría bien a los ciudadanos, una educación para el mundo que teníamos, pero viéndolo con este prisma, con esta nueva mirada, nos damos cuenta que todo eso resultó insuficiente, que necesitamos hacerlo y que necesitamos hacerlo diferente. Lo mío breve, en nombre de la Fundación Expoterra, agradecer la invitación, estamos muy contentos de haber coorganizado este ciclo. Me quedo con dos cuestiones que son un poco dos de los objetivos que planteamos desde la Fundación en términos de trabajo y de investigación. El primer objetivo que tiene que ver con la cuestión de género. Queremos seguir haciendo hincapié en esto. Los objetivos del desarrollo sostenible planteados por Naciones Unidas, que son 17, el número 5 tiene que ver con género. Naciones Unidas en varios de sus informes, desde 2015 hasta parte, viene diciendo que el cumplimiento de las metas de desarrollo sostenible no se va a dar en tanto no haya igualdad de género. Creemos fuertemente en que una de las premisas para el cumplimiento del desarrollo sostenible es la igualdad de género. Y otro tiene que ver con la innovación. Hablamos mucho y estoy totalmente de acuerdo en los jóvenes motorizando. Yo creo que la estructura que hay hoy o que le ofrecemos a los jóvenes para participar es una estructura donde no se sienten cómodos. Los jóvenes tienen otra forma de abordar los temas. Yo vengo planteando desde hace un tiempo en temas de participación pública un cambio en el formato de participación pública. Difícilmente un joven participe de una audiencia pública tal como está planteada hoy, pero probablemente pueda participar si le ofrecemos una plataforma donde se sienta cómodo, donde se sienta que es su lugar, donde probablemente pueda vertir opiniones, pueda poner un like, pueda ver que su compañero comparte su opinión o disiente. Me parece que el cambio en la tecnología, en la innovación va por ese lado también. Va por tratar de incorporar a los jóvenes a un sistema donde efectivamente puedan participar. Si no, vamos a tener a Greta parada en las legislaturas con los carteles, pero no va a tener una posibilidad de participación más allá de eso. Yo creo que se le dio voz ahora y participó, pero creo en la tecnología incorporando a los jóvenes. Nada más, y la verdad ha sido un placer para nosotros organizar este evento. Gracias, por supuesto, a la UCES, a Expoterra y a nuestros tres invitados. Ha sido realmente una mesa excelente. Cuando nos preguntamos por qué nos pasan estas cosas, por qué no se producen los cambios necesarios, por qué la política no habla de estas cosas, yo creo que tiene que ver con la tremenda deshumanización que tiene en nuestro tiempo la política como la economía, o de qué manera la economía termina impactando tremendamente las decisiones de la política. No es casual, y por eso hay debates que son realmente estructurales y profundos, que son los cambios de nuestra matriz productiva fundamentalmente en un país como el nuestro. Por eso dije en la introducción, Argentina tiene al mismo tiempo y en su territorio el riesgo y las problemáticas, y también tiene las soluciones, porque también tenemos una capacidad de generación de nuevas energías y demás que no está aprovechado, entre otras cosas porque se habla de vaca muerta y no de esto. La encíclica habla, entre otras cosas, cuando plantea el tema de las políticas extractivas, de lo que significa el carácter social, ¿no? Cuando vienen, extraen nuestros recursos, se los llevan, nuestras riquezas, por supuesto, nada nos queda, y lo que queda es no solamente el carácter físico, sino el carácter social. Tenemos más que experiencias suficientes en nuestra Argentina sobre esto, pero
insisto, es un problema de deshumanización de la política y de la economía. Les agradecemos infinitamente. Creo que lo importante es no solamente haber escuchado exposiciones realmente muy buenas en su contenido, sino por sobre todas las cosas que nos generan hoy una nueva motivación, ¿no? Una motivación a ver si podemos realmente ser los receptores de ese mensaje de Greta y de los jóvenes, si podemos realmente encarar las cosas de una manera distinta. Por sobre todas las cosas, ustedes nos movilizaron en ese sentido. Así que muchas gracias.